primero el saludo musical. Antología es el pasodoble que acabamos de escuchar, un pasodoble del buen amigo Juan Alborch. Y antología es el título porque se lo dedica a un género, es una especie de homenaje a través de los giros melódicos y de melodías a un género, el género que de alguna manera nos reúne aquí en esta velada musical. La zarzuela es el pasodoble con el que el maestro quería rendir homenaje. Un pasodoble curioso porque el trío era a 3x4, ritmo de 3, muy singular. Muy singular como fue en sí la zarzuela, y ya les presento ahora sí el programa que vamos a escuchar. Es una gala de zarzuela, en la que han venido a escuchar, no con cantantes, es una gala instrumental, y es un concierto de alguna manera musicológico por el perfil que tiene de conocer a través de estas composiciones un poco la historia, un poco más profundamente la historia de la zarzuela. Un siglo completo es el que este género prácticamente predominó y en algunos momentos era totalmente hegemonía en nuestro país, en España. Y tiene una fecha de inicio, es singular, porque fue en 1850, exactamente cuando nació la zarzuela. Y a lo largo de este siglo, la zarzuela ha sufrido cambios. No toda la zarzuela es igual, ni mucho menos. Hay zarzuelas grandes en 3 actos y zarzuelas en un solo acto que conocemos como el género chico. No todo género chico es zarzuela, ni toda zarzuela es género chico. Es una parte de la zarzuela, no es lo mismo, zarzuela y género chico. Y en este siglo la zarzuela pasó por diferentes momentos, pero como les decía, vamos a hablar un poco de los orígenes, brevemente por supuesto, porque lo haremos a través de la música. En 1850 una serie de ilustres músicos, empresarios, incluso cantantes, se reunieron para luchar de alguna manera o intentar crear un género lírico propio en España. La hegemonía de la ópera italiana imperaba en ese momento y sí que había una voluntad por parte de, una inquietud artística por parte de los compositores y artistas de aquella época por tener un género propio. Y así es como se reunieron y establecieron unos estatutos para crear una sociedad. Y en 1850 se creó estos estatutos y se normalizó esta sociedad en 1851. A partir de aquí empiezan a componerse obras y de aquellos compositores hay uno, de aquellas personas hay uno que se considera de alguna manera el padre de la zarzuela, por el interés que en ese momento puso en todos los sentidos, artístico incluso económico, y por la trascendencia que más de un siglo después le ha dado el tiempo. Se trata de Francisco Asenjo Barbieri, el maestro Barbieri. Es curioso que un compositor cuya madre es italiana creara el género más típicamente español. Esto de por sí ya es curioso. Y ahora sí, paso a presentarle las obras porque de alguna manera la mayoría de obras que vamos a hacer tienen de alguna manera un homenaje con este compositor, están relacionadas con obras de él e incluso interpretaremos, por supuesto, obras de él. La primera parte, que son las 3 obras que voy a presentarles, son 3 obras sinfónicas. No tienen canto, no tienen romanzas, pero sobre temas de zarzuela. Y en la segunda parte ya les presentaré estas zarzuelas. La primera que vamos a interpretar es precisamente una obra muy importante. Es la Sinfonía sobre motivos de zarzuela del propio Barbieri, que compuso en 1856. ¿Para qué? Nada más y nada menos que para la inauguración del Teatro de la Zarzuela. Crearon un teatro para representar este género. Dense cuenta de la importancia y el compromiso de estas personas. 1856. Y claro, el acto debía de ser importante y el maestro Barbieri compuso esta obra original para banda y orquesta. Lo interpretó una banda conjuntamente con una orquesta. La versión que vamos a escuchar ahora es para una transcripción para banda moderna del maestro David Fiuza. Sinfonía sobre motivos de zarzuela. La siguiente obra que pertenece a esta primera parte es Memorias de una vieja zarzuela. Y precisamente el compositor catalán Carles Surinac, a través de esta obra, le rinde homenaje al maestro Barbieri y a una de sus zarzuelas más conocidas, El Barberillo de Lavapiés. Pero es una obra de 1987, es una obra relativamente actual,
Lo digo porque los temas los conocerán, pero están envueltos de unas armonías modernas e incluso de un ritmo trepidante. Y cerrará esta primera parte una obra que también homenajea el género de la zarzuela, la fantasía sobre motivos del maestro Serrano. El maestro Serrano es considerado uno de los grandes melodistas del género de la zarzuela. Y Ricardo Lamote de Griñón le compuso esta fantasía sobre temas de sus zarzuelas. Les dejo con la sinfonía de Barbieri, aquella sinfonía que compuso para el estreno de aquel teatro que nacía en 1856, dedicado única y exclusivamente a la zarzuela. Muchas gracias.
Bien, ya disfrutaron de esta primera parte con obras sinfónicas, realmente inspiradas en zarzuelas, memorias de una zarzuela, fantasías sobre motivos del maestro Serrano, son todo obras inspiradas en zarzuelas. Lo que vamos a hacer en la segunda parte son dos zarzuelas y ahora sí, selecciones de la zarzuela, es decir, vamos a interpretar parte de estas zarzuelas y en este recorrido musicológico de alguna manera que estamos haciendo, vamos a hacer la que se considera la obra cumbre de Barbieri, la persona que de alguna manera estamos homenajeando hoy, el padre de la zarzuela. Fíjense hasta qué punto fue importante esta personalidad que perteneció a la Academia de Artes, a la Real Academia de Artes, esto puede ser evidente por su perfil artístico, pero también a la Real Academia Española de la Lengua. Fue un literato, eran realmente humanistas, personalidades con una gran formación humana e intelectual. Pocas personalidades han logrado pertenecer a las dos reales academias, como lo hizo en su momento el maestro Barbieri. Y la Biblioteca Nacional, por ejemplo, gran parte del legado de la Biblioteca Nacional pertenece al maestro Barbieri, que poseía una biblioteca, como pueden imaginar, increíble. De aquellas primeras zarzuelas que el maestro escribió, la primera, como ya les dije, la primera zarzuela que se considera es Jugar con Fuego, del propio Barbieri. Y la obra cumbre es Pan y Toros, que es la zarzuela que vamos a interpretar. El Barbrillo de Lavapiés es la zarzuela más conocida del maestro, pero Pan y Toros es la que vamos a interpretar en primer lugar. Y la zarzuela que cerrará, son dos las zarzuelas que hacemos, es una obra del maestro Chapí, del alicantino Ruperto Chapí. No podía faltar una zarzuela de él porque es una pieza cumbre en este siglo de la zarzuela. Y es una zarzuela muy sinfónica, realmente la orquestación, la densidad dramática, es una zarzuela muy interesante. La Bruja, ya les digo, de una dificultad técnica incluso complicada, y por eso no suele ser de las más interpretadas en las selecciones para banda. Simplemente decirles que en la actualidad no se componen zarzuelas, pero existe el Teatro en Madrid, la zarzuela con una programación actual que programan zarzuelas. De alguna manera se recupera y se dignifica
este género que tantas alegrías nos ha dado. Les dejo con estas dos zarzuelas, Pan y Toros de Barbieri y La Bruja del Maestro Chapí. Muchas gracias.
Gracias por los aplausos, realmente muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que no ha sido un programa fácil para nosotros, ustedes lo habrán pasado bien, pero al final la Jota, los clarinetes me miraban, maestro, la batuta que va muy rápida, pero es que la música en directo es lo que tiene, el trato de la zarzuela, este género tan lírico, tan emocional, tan nuestro, y una Jota tiene que acabar así. Cuando digo nuestro, no lo digo en plan general, sino que hablo también de Galicia. Este género nació en Madrid, efectivamente, en el 1851 se instaló se legalizó esta asociación y empezaron a surgir zarzuelas, y la primera, esa que les digo de jugar con fuego, rápidamente se extendió por toda España y por toda Latinoamérica, prácticamente por todo el mundo. Durante este siglo de zarzuelas conocido en Latinoamérica, bueno, Doña Francisquita se estrenó allá y fue un gran éxito. Pero uno de los primeros lugares en España donde llegó la zarzuela, Barcelona y La Coruña. Esto está testificado, hay una gran tradición zarzuelística en esta ciudad a este género. Muchos fueron los compositores que precisamente dedicaron zarzuelas a esta región, a Meiga, Maruxa, Alenda de Montolongo, Mucho de Sabeliña, y muchos fueron los compositores gallegos que encontraron en la zarzuela su medio de vida. Evidentemente, Soutullo, Gabrielino Soutullo, fue uno de los grandes. Pero hay una zarzuela, una curiosa zarzuela, que habla en galego, habla realmente con este idioma. Les explicaré musicalmente por qué. Se trata de la zarzuela nada más y nada menos que de Pablo Luna, una composición de Pablo Luna, el niño judío, uno de los grandes compositores de zarzuela ya en el siglo XX. Y escribió una zarzuela, La Chula de Pontevedra. Esta zarzuela se desarrollaba en Madrid y había un personaje que venía de Pontevedra, como es este caso de La Chula de Pontevedra. Y en un momento de la zarzuela, ella recuerda, se nombra una romería, y ella recuerda las romerías que se hacían en Galicia. Y en este momento suena la música que les vamos a ofrecer a ustedes de regalo por esos calurosos aplausos. La Chula de Pontevedra, con esta música dedicada para ustedes.
Guay concierto, al final, wow. ¿Qué? ¿Ves, señora? Yo siempre intento citar en el medio. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Le pareció mal a la señora que me senté en el medio. ¿Por qué? Porque me dijo ella, puedes sentarte donde quiera. No, fallé yo. Es que yo intento sentarme siempre en el medio. Mis compañeros son más charros. Yo no les molesto. Y si más está enfadada. Yo siempre busco el medio. Oye, felicidades que vais a traer a Martín Varela, el Inventio. Ah, ¿va a venir? ¿Va a venir Martín Sí. Varela? ¿Cuándo? En enero, porque yo lo vi aquí 3 veces y me hice amigo de él y hace poco me mandó un mensaje, me dijo, me estoy quedando en telas que vamos a hacer un espectáculo. Y yo entré en Google y va a estar guay. Es muy bueno. Yo también soy Varela. ¿También es Varela? Pues está con los magos Martín Camiña y su mujer, con Fanny Estiana, también son colegas míos. Casi todo el mundo de cultura son colegas míos. Pues hace muchos años que vengo a la cultura. Todo me hago amigo de ellos. En el Facebook te veo que respondes así a las cosas. ¿Y tú en el Facebook cómo estás para seguirte? Maico Varela. Maico Varela. M-A-I-C-O. Maico Varela. Maico. Maico. Maico con Y. Maico Varela. M-A-I-C-O. Ah, Maico. Ah, te digo, Maico Varela. Viene de Michael porque yo nací en Inglaterra. Ah, qué guay. Mis padres emigraron en Inglaterra y nací yo. Voy a seguirte. Maico Varela. M-A-I-C-O. M-A-C-O. ¿Estás en Facebook o en...? Facebook. Vale, pues te busco. Vale. Chao, gracias. Tenemos amigos comunes a Mazo. ¿Seguro? Sí. Ya verás. Pues no lo sabía que era Maico Varela, vale. Chao. Veña, chao. Chao.